Que la gracia de nuestro don Yahshua, el amor de Yahweh y la comunión del amado Roy Jacob sea con cada uno de ustedes. Y continuamos con la segunda y última parte del libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 14, pasur 22 al 34, que ahí tiene un título, que dice que Yahshua se pasea sobre el mar, Yahshua se pasea sobre las aguas, que significa de que Yahshua se pasea sobre toda la humanidad como el único Adón, como el único y Adón de qué, de ellas. Que en el tema anterior que amo en el libro de Yarmillá, mal traducido por Jeremías, capítulo 5, pasur 22, de que dice de que Yahweh le estableció un límite a esas olas, a esos poderosos, a esos falsos ministros, que viven agitando la humanidad en contra de Yahweh, formando conflictos, formando guerras. Dice que Yahweh a esas olas les estableció un límite, un tiempo de vida, el cual ellos no traspasarán. En el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 14, pasur 25, dice entre las, entre comillas, escrituras hebreas, en esas escrituras dice que Yahshua vino a los discípulos de él a las 4 de la mañana andando sobre el mar. Más, escuchen, a la cuarta vigilia de la noche. Ellos dicen que la cuarta vigilia de la noche son las 4 de la mañana y eso es una gran mentira. Porque ¿cuál es la cuarta vigilia de la noche? La primera vigilia de la noche es de 6 p.m. a 9 p.m. La segunda vigilia de la noche es de 9 p.m. a 12 a.m. La tercera vigilia es de 12 a.m. a 3 a.m. y la cuarta vigilia es de 3 a.m. a 6 a.m. La cuarta vigilia de la noche es de 3 a.m. a 6 a.m. Que esa es la hora de la liberación de Yahweh y del fin de nuestras, de nuestras tormentas. ¿Qué significa esto? Que hasta que Yahshua no se haga realidad en nuestras vidas, no debemos de vigilar, o sea, no debemos dejar de orar. Ya que la palabra vigilia significa que usted no debe de orar. Usted debe de estar alerta en contra de sus enemigos de las tinieblas. Usted no debe dejar de orar hasta que la luz de Yahweh, o sea, Yahshua, se haga realidad en su vida y Yahshua le ponga fin a esos vientos y a esas olas que se han levantado en contra de los discípulos de Yahshua. Porque ¿por qué razón Yahshua desde el lugar donde él se encontraba y se encuentra, él no le dio ni le da la orden ni al viento ni a las olas que se apartaran o se aparten de qué? De sus discípulos y que nos dejen en shalom? ¿Por qué razón Yahshua no lo hizo, ni lo hace, ni lo hará? Porque Yahshua prefirió ir a ellos en persona al lugar donde estaban los suyos en esos en esos problemas, con el único fin de sacarlos y guiarlos fuera de ellos, juntos, no solos. Léasen el libro de Salmos, capítulo 34, pasur 15 al 19. En el libro de Yahaná, mal traducido por Marcos, capítulo 6, pasur 48, dice que Yahshua vino a ellos a la cuarta vigilia, sobre el mar, viéndolo Yahshua luchando a ellos en sus fuerzas contra qué, contra lo imposible, o sea, contra lo sobrenatural. Ya que el único que tiene el control sobre lo natural y sobre lo sobrenatural es Yahshua. Absolutamente nadie más tiene ese poder sobre ellos. Pero dice la escritura de que Yahshua, él vino a ellos y quería adelantárseles o pasar delante de ellos. ¿Qué significa esto? Significa de que Yahshua, él iba a ir adelante de ellos, rompiendo el viento y las olas y abriéndoles camino, al igual que Yahshua lo hizo a través de Moshe, cuando cuando Yahweh le dio la orden al mar que se abrieran dos para que pasara el pueblo de Jacob en medio de él. ¿Qué significa esto?
de que Yahshua no estaba ni está sujeto ni a las leyes de la naturaleza, ni a las leyes que existen en el mundo espiritual, ya que tanto lo natural como lo sobrenatural, todo fue creado por medio de Yahshua. ¿Y para qué? Mire, y para Yahshua. Léalo en el libro de Colosenses capítulo 1, pasur 15 al 18. Yahshua iba a seguir de largo. Ahí en el libro de Yahanan no Marcos capítulo 6, pasur 49, dice que Yahshua quería seguir de largo, pero sus discípulos vieron pasar algo delante de ellos y ellos se asustaron y comenzaron a gritar de que era un ruají maligno, al que la gente traduce por un fantasma. Mire, ellos no reconocieron a Yahshua que iba a qué, mire, que iba a ellos. Ahora, ¿por qué razón los discípulos de Yahshua gritaron un ruaj maligno o un fantasma? ¿Por qué razón ellos gritaron, se asustaron? Mire, ellos no reconocieron a Yahshua andando sobre qué, mire, sobre el mar. Ellos no lo reconocieron porque ellos jamás lo habían visto andar sobre qué, mire, sobre él. Por esa razón ellos creyeron que era un ruaj maligno, oigan, y ellos se pusieron a gritar, porque ellos estaban llenos de qué, de miedo. La tormenta, la oscuridad y las olas habían hecho su obra en los discípulos de Yahshua. ¿Que cuál era? Y es la obra de las tormentas, del viento, de las olas y de las tinieblas. Mire, llenarnos de miedo, llenarnos de miedo. Ellos hicieron la obra en los discípulos de Yahshua a tal punto de que ellos no reconocieron a Yahshua cuando él venía ¿a qué? A ellos. Ellos todo esperaban menos ver a Yahshua andando sobre qué, andando sobre el mar, paseándose sobre él. De los discípulos de Yahshua se había apoderado ¿qué? Mire, se había apoderado el miedo, a tal punto que ellos ya no reconocían a Yahshua. Ellos no reconocían a Yahshua que venía a ellos a ponerle fin a los vientos y a las olas y a guiarlos a tierra firme. Los discípulos de Yahshua estaban más asustados que una mosca en un culto de alabanza pentecostal. ¿Por qué razón? Escuchen. Cuando una persona anda en miedo, esa persona anda en el territorio, en el gobierno, en el mundo de las tinieblas. O sea, cuando una persona anda en miedo, anda en la fe de Hasatán. Porque ¿qué es miedo y qué es fe? La palabra miedo y la palabra fe tienen el mismo significado. Libro de Ibrim, mal traducido por Hebreos, capítulo 11, pasur 1. Porque ¿qué es un ejemplo? ¿Qué es miedo? Miedo es pues la fe de la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es miedo. ¿Qué es fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no, ¿qué? Mire, de lo que no se ve. Cuando una persona opera en miedo, está operando en el mundo de las tinieblas. Cuando una persona opera en fe, está operando en el mundo celestial de ¿quién? Mire, en el mundo espiritual de Yahshua. ¿Qué nos revela esto? Que cuando las personas están pasando por la misma situación que pasaron los discípulos de Yahshua y que tendrán que seguir pasando los discípulos de Yahshua, muchos de ellos se niegan a permanecer ¿en qué? En Yahshua, y se niegan a reconocer de que en Yahshua se encuentra el fin de nuestras tormentas que pasamos por causa de su ¿qué? Mire, por causa de su nombre. Libro de Salmos, capítulo 27, pasur 1 al 3, para que por favor se lo leas. En el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 14, pasur 27, pero Yahshua les habló y ellos reconocieron su voz
y al oír ellos la voz de Yahshua, dejaron de gritar y dejaron de temer. Vean la gran revelación que hay ahí en esa palabra, en ese pasur. Aquí tienen por qué razón tenemos que oír la voz de Yahshua. Mire, al amado Ruach HaKodesh. Cuando ustedes estemos escuchando la voz del amado Ruach HaKodesh, ahí la gente dejarán de gritar, dejarán de temer. Y hasta ahí llegarán sus, ¿qué? Mire, hasta ahí llegarán sus problemas. En el libro de Matillano Mateo, capítulo 14, pasur 28, veamos los 4 estados de ánimos de los discípulos o de las discípulas de Yahshua que todos hemos pasado, que nos falta llegar al estado de ánimo que se conoce como la madurez espiritual. Veamos los 4 estados de ánimo de los discípulos y de las discípulos de Yahshua revelados aquí a través del señor Keifas. ¿Cuál es la primera? Miren, la primera estado de ánimo es que a pesar de que ellos oyeron la voz de Yahshua, ellos dudaron de la voz de Yahshua. A pesar de que ellos ya conocían su qué, mire, ya conocían su voz. A pesar de que ellos ya conocían la voz del amado Ruach HaKodesh, porque el amado Ruach HaKodesh le hablaba al señor Keifas. Pero ¿qué hizo el señor Keifas? El señor Keifas dijo, si eres tú, si esa es tu voz, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mire, su primer estado de ánimo, ¿cuál fue? Mire, su inmadurez, su osadía, su orgullo, porque él hizo lo que los demás no se atrevían ni a hacer ni a decir. ¿Qué era? Probar la voz de Yahshua, probar la voz de Yahshua, al amado Ruach HaKodesh. Escuchen, el señor Keifas lo que quería era andar sobre las aguas al igual que Yahshua. Él quería estar por encima de ¿qué? Mire, quería estar por encima de las aguas, o sea, por encima de las personas. El señor Keifas, escuchen, él era una persona emocionalista, porque acuérdense de que el Ruach HaKodesh no había venido sobre ¿quién? Sobre ningún discípulo de Yahshua. El amado Ruach HaKodesh estaba dentro de ellos como promesa, mas el Ruach HaKodesh no había venido fuera de ellos como para llevarlos a su ¿qué? Mire, a su ministerio. Nosotros hemos sido sellados con el amado Ruach HaKodesh, Efesios 1:13 y capítulo 4, pasur 30. Yo fui sellado con el amado Ruach HaKodesh. Los sellados con el amado Ruach HaKodesh le deben de pedir al amado Ruach HaKodesh que les abra el entendimiento para entender sus escrituras. Porque si una persona no entiende las escrituras, el amado Ruach HaKodesh no va a poder venir sobre esas personas, porque el amado Ruach HaKodesh lo único que va a hacer es hablarle acerca de lo que está allí escrito en las ¿qué? En las escrituras, y hacer de lo que está escrito en las escrituras se haga realidad. ¿Cómo qué? Cuando el amado Ruach HaKodesh vino sobre los discípulos de Yahshua, lo llevó a testificar ante los grandes líderes religiosos. Lo llevó a hacer sanidad de milagros, liberaciones. Una cosa es nosotros, yo tengo el amado Ruach HaKodesh dentro de mí como sello, mas el amado Ruach HaKodesh no ha venido sobre ¿qué? Mire, no ha venido sobre mi vida. O sea, esto desmiente un comentario que hizo un señor de que dice que yo ni soy moré, ni soy rabino, ni soy nabí, ni tengo revelación de Ruach HaKodesh y soy un mercader. Escuchen, ¿cuántas veces no les he dicho que hay de aquel que se haga llamar con esos títulos? Esa persona se encuentra bajo el juicio de Yahweh.
Lo que yo he dicho, lo sostengo y lo repito cuantas veces, es que yo vengo estudiando las Escrituras desde hace 20 años y no soy ni moré, ni chaliají, ni rabino, absolutamente nada de esos títulos. Soy una persona que les comparte una información las cual ustedes pueden corroborar tanto escrituralmente o con los datos que le aparecen en pantalla. El señor Caifás era una persona inmadura espiritual, lleno de emocionalismo y lleno de fanatismo. En el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 14, pasur 29, dice que Yahshua no lo reprendió, sino que el Yahshua le dijo, ven. Y el señor Caifás descendió de la barca, escuchen, se salió de la barca de la protección divina, porque Yahshua le dijo, porque él tentó a Yahshua y Yahshua le dijo, ¿te quieres salir de la barca? Pues ven, salta y ven. Y dice que el señor Caifás comenzó a andar solo sobre las aguas, hacia donde estaba Yahshua esperándole. Mientras el señor Caifás no quitara su mirada, su fe en Yahshua, él comenzaría a andar sobre ¿qué? Mire, sobrenaturalmente sobre las aguas. Y dice la escritura de que él andó sobre ellas, ¿por qué? Mire, por un tiempo, mientras tuviera puesta su mirada, ¿qué? En Yahshua. Pero en el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 14, pasur 30, al señor Caifás quitar su mirada, su fe en Yahshua, y ponerla al señor Caifás su mirada en el fuerte viento y en las olas, dice que tanto el viento como las olas lo llenaron de miedo y él comenzó a hundirse y a dar voces diciendo, Adón, sálvame. Léasen el libro de Inri, mal traducido por Hebreos, capítulo 2, pasur 2. Mientras nosotros no quitemos nuestra mirada, nuestra fe en Yahshua, nosotros podemos andar sobre lo natural, sobre lo sobrenatural, sin ningún temor. Aquí nosotros vemos el segundo estado de ánimo del señor Caifás. El primero era su emocionalismo, su fanatismo. Aquí ya vemos que se le cambió ese fanatismo, ¿por qué? Mire, por miedo. Porque el señor Caifás se apoderó, ¿qué? Mire, se apoderó el miedo, se apoderó el mismo Hasatán al él apartar su mirada de Yahshua. Escuchen, todo aquel que aparta su mirada de Yahshua va a parar a las manos del mismo Hasatán. Todo aquel que no nombra el nombre de Yahweh ni de Yahshua, esas personas ya están en las garras del mismo Hasatán y están siendo instrumentos usados por el mismo Hasatán para irse en contra de los discípulos de Yahshua, los cuales le están compartiendo una verdad que en su vida jamás ellos han escuchado. Y esas verdades de los discípulos de Yahshua les han dolido hasta el alma, a tal punto de que no guardan su ira. Muchas personas de estas tengan mucho cuidado cuando se estén alimentando, no se vayan a morder la lengua porque se envenenan de ese odio que tienen dentro de ellos contra Yahweh, contra Yahshua, contra la verdad y contra todos aquellos que les demostramos escrituralmente que ellos se encuentran bajo las garras del mismo Hasatán. Del señor Caifás se apoderó el mismo Hasatán, al él quitar su mirada de Yahshua y ponerla sobre el viento y sobre las olas. Que el viento simbolizan los grandes problemas y los grandes conflictos, y las olas son los instrumentos que usa el diablo, sus discípulos, para lanzarle dardos a los discípulos de Yahshua. El señor Caifás era un emocionalista, como muchas personas que cuando todo va bien,
ay, adoro a Yahweh, salto a Yahweh. Cuando todo le sale mal, comienzan a renegar de Yahweh y de Yahshua. Y ellos se alejan de él. El emocionalista anda buscando cualquier excusa religiosa para descarriarse. Escuchen esta gran verdad, que ustedes la encuentran en el libro de Geburó, mal traducido por Hechos, capítulo 7, pasur 51 al 58, que la clave es el pasur 55. El señor Esteban estaba en una situación peor que la del señor Keifa y que la de cualquier discípulo de Yahshua. El señor Esteban sabía que lo iban a matar, que le había llegado su hora de partir de este mundo y de una manera violenta a manos de esas olas, de esos fanáticos religiosos, de esos falsos ministros, hijos de Juan 8:44, pero Esteban apartó su mirada de la tierra y la centró en el Chamayín, donde él tenía puesta su mirada en Yahweh y en Yahshua, viéndolos a ellos visiblemente. Esteban ni se llenó de miedo, ni se puso a gritar, ni se puso a clamar, ni se puso a hacer semejante show que estaba haciendo el señor Keifas. Ahora, ¿cuál era la gran diferencia que existía entre el señor Keifas y Esteban? La gran diferencia era que Esteban estaba lleno del Ruach HaKodesh, mientras que el señor Keifas aún no lo estaba. Esteban no era uno de los 12 discípulos de Yahshua y él tenía una completa confianza, una gran madurez espiritual en Yahweh y en Yahshua. Y él la tenía porque él estaba lleno del amado Ruach HaKodesh. Esa es la gran diferencia entre una persona llena del Ruach HaKodesh y entre una persona que aún no lo ha sido. La cara del señor Keifa le había cambiado. Se le apagó su fanatismo, se le apagó su osadía, se le opacó su sonrisa y se le acabó la fe en Yahshua. Se le acabó su orgullo y ahora estaba gritando: Adón, sálvame. El señor Keifas tenía miedo de morir. Se le acabó su emocionalismo, su fanatismo religioso. Ahora el miedo, el mismo Hasatán se había apoderado del señor Keifas. Ahora, escuchen, ¿cuál era el miedo de Keifas hundirse, o ahogarse dentro del mar? Escuchen esto. Ese no era el miedo del señor Keifas, porque el señor Keifas era pescador y él sabía nadar. Léaselo en el libro de Yahanán, no Juan, capítulo 21, pasur 7. A Keifas no se lo estaba tragando el mar literal, ya que el señor Keifas, él sabía nadar en él. El señor Keifas gritó y clamó porque él se estaba hundiendo completamente en las tinieblas. Y él vio al que estaba detrás del viento y de las olas. Él vio lo que había realmente detrás de qué, detrás de ellos. El señor Keifas contempló lo que existía y existe en el mundo de las tinieblas. Eso fue lo que lo llenó de miedo. Y Yahshua permitió que viera al señor Keifas lo que existía detrás de ese viento y detrás de las olas. O sea, el señor Keifas veía al mismo Hasatán y a sus legiones de demonios que se levantaron en contra de los discípulos de Yahshua. Por eso dice que cuando él comenzó a hundirse en el mar, en las tinieblas, Yahshua permitió que él se hundiera hasta cierto punto. Miren esta revelación. Yahshua permitió que el cuerpo de Keifas se hundiera. Yahshua permitió hasta cierto punto que se hundiera una parte de su cuerpo. ¿Dónde? En el mar.
Yahshua ha permitido que una parte de su cuerpo, de su congregación, se hunda en el mar. O sea, ellos se han hundido ¿en el qué? En la idolatría y en el paganismo. Yahshua lo ha permitido. Mas Yahshua no ha permitido que todo su cuerpo, oigan, todo su cuerpo se hunda ¿en el qué? Mire, en el mar. Entiendan esta revelación. La mayor parte del cuerpo de Yahshua se encuentra en la idolatría y en el paganismo. Vean la respuesta. Ustedes la encuentran ahí en Primera de Corintios, capítulo 10, pasur 13. Yahshua sabía hasta qué punto el señor Keifas podía resistir sin qué, sin destruirse. Libro de Salmos capítulo 69, pasur 1 y pasur 2, y Salmo 124, pasur 4 y pasur 7. Yahshua no se lanzó al mar a sacar al señor Keifas. Escuchen y que el Ruach HaKodesh les dé entendimiento. Yahshua no se lanzó al mar a sacar a Keifas. Yahshua andaba sobre el mar. Libro de Matillano Mateo, capítulo 14, pasur 31. Dice que de inmediato Yahshua, al clamor de Keifas, Yahshua le extendió su mano a Keifas. Y Keifas se asió de la mano de Yahshua, y fue la mano de Yahshua la que lo sacó del mar, la que lo salvó de hundirse, y fue la mano de Yahshua la que lo sostuvo sobre el mar. Ahí tienen esa gran revelación, mire. La mano de Yahshua es el amadísimo Ruach HaKodesh. Ya estaba en el señor Keifas si él se aferraba a la mano de Yahweh o no. Si Keifas no se aferraba al amado Ruach HaKodesh, el Ruach HaKodesh jamás lo hubiese sacado del mar, del paganismo, de la idolatría. Yahshua no va a venir a sacar absolutamente a nadie donde el lugar donde nosotros nos estemos hundiendo. O sea, Yahshua no va a venir a sacar a nadie del pecado en que se encuentre esa persona, sea la que sea, o sea la situación en que se encuentre. Yahshua ya nos extendió, ya nos dio su mano. Yahshua ya nos dio al amado Ruach HaKodesh. Ya está en nosotros aferrarnos a Él. Es el Ruach HaKodesh el que nos sustenta. Para eso nos lo envió el Padre como promesa a Yahshua. Por esa razón debemos anhelar la comunión del amado Ruach HaKodesh, su presencia. Ahora la mano de Yahshua lo tenía nuevamente al señor Keifas parado sobre el mar frente a Yahshua, y ya el viento y las olas no le hacían ni cosquilla al señor Keifas, porque ellos vieron a Keifas, a Yahshua y a su mano sosteniendo a Keifas. Hasatán sabe en quién está el Ruach HaKodesh y en quién no está. Keifas ahora se encontraba lleno de vergüenza con Yahshua y lleno de agradecimiento. El tercer estado del señor Keifas es que con la experiencia sobrenatural que había acabado de experimentar, el señor Keifas se volvió más agradecido con Yahshua, el cual le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste de mi voz? ¿Y por qué quitaste tu mirada de mí y la pusiste en los vientos y en las qué? Mire, y en las olas. Libro de Matillano Mateo, capítulo 14, pasur 32 al 34. Y dice que cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó y las olas. ¿Quién era el más interesado en subirse nuevamente a la barca? Pues el señor Keifas, no Yahshua. Ya que el mar, oiga, y lo que se oculta dentro de él, el famoso Leviatán, Hasatán,
Él usa su viento, su famoso Espíritu Santo, su espíritu de un fantasma muerto, y él usa sus olas, o sea, los demonios, que los cuales a través de los falsos ministros, ellos son usados para querer destruir el cuerpo, la congregación de Yahshua, y ellos lo hacen a través de sus doctrinas satánicas, con las cuales han destruido a millones de prosélitos, a millones de paganos que se convierten a esas sectas satánicas judio-mesiánicas, que lo primero que hace el diablo a través de sus falsos ministros en esos borregos es decirles que no pueden pronunciar el nombre de Yahweh ni de Yahshua. Veamos el cuarto estado de ánimo del señor Keifas. El señor Keifas, al estar dentro de la barca, el señor Keifas se volvió un adorador. Y el miedo desapareció de su vida y el señor Keifas ya no le tenía miedo a la a la muerte. Muchas personas están pasando por estas 4 etapas de la vida. Todos estamos pasando por ellas. Salmos capítulo 46, pasos 1 al 3. ¿En cuál de esas 4 etapas se encuentra usted, mi hermano y mi hermana? Mire, ahí les dejo esas inquietudes. Después de ellos haber tenido esa experiencia sobrenatural en el mar, Yahshua los llevó a tierra firme, a su Edén, que simboliza el milenio, simbolizado en la ciudad de Genexaret. ¿Qué nos revela esta enseñanza? Miren, primeramente nos advierte del peligro que es dejarnos llevar por el orgullo, la emoción y el fanatismo religioso y poner su esperanza en esos falsos ministros. Oiga, poner su salvación en la mano de esos hijos de Juan 8:44 que no mencionan el nombre de Yahweh ni de Yahshua. Ese es el primer peligro que le advierte Yahshua. No ponga su mirada en ningún ser humano. Maldito el hombre que pone su salvación en otro hombre. Toda información y conocimiento que llegue a ustedes, confirmen, verifiquen esa información y no sean como esos borregos que les han prohibido mencionar el nombre de Yahweh y se tragaron semejante mentira del diablo con la cual se encuentran bajo el juicio de Yahweh, atacando a los discípulos de Yahshua, que escrituralmente les demuestra que ellos están adorando al mismo Hasatán y no a Yahweh. ¿Cuál es el segundo peligro? Poner nuestra mirada en los vientos y en las olas y apartar nuestra mirada de Yahshua. Hebreos capítulo 12, pasur 2. No ponga su mirada, su fe, su esperanza ni en los vientos ni en las olas y no quite su mirada, su fe de Yahshua. Lo tercero, usted no debe ponerse en su fuerza humana a ponerse a pelear con lo sobrenatural. O sea, usted no debe ponerse a pelear en sus fuerzas con los vientos, con las tinieblas, ni con los hijos de las tinieblas. Cuarto, nosotros debemos aferrarnos a la misericordia de Yahweh y de Yahshua. Debemos anhelar la comunión del amado Ruach HaKodesh, que Él está aquí para ayudarnos y llevarnos a Yahshua y al Padre en oración. Libro de Romanos capítulo 8, pasur 26 al 27. La pregunta del millón. ¿A quiénes van dirigidas las oraciones de aquellos que no mencionan ni a Yahweh ni a Yahshua? Pues al mismo Hasatán, ¿a quién más? Que Yahweh, Yahshua y el amado Ruach HaKodesh les continúe bendiciendo y espero que esta enseñanza les haya sido de mucha bendición y muchas gracias por haberme escuchado y shalom, shalom.